Hola, ¿qué tal? Buenos días. Somos el equipo 4 y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito sobre la extinción de las especies. Mi nombre es Joel Salazar, mi equipo está formado con Teresita de Jesús Hernández Rodríguez y Ana Paola Méndez Hernández y un servidor, por supuesto. Como les mencioné anteriormente, el tema es la extinción de las especies. Muy bien, comenzando para adentrarnos un poco más al tema, empecemos a hablar lo que viene siendo, qué es la extinción, su definición. Pues básicamente pues es la desaparición total de una especie en el planeta. Pues es un fenómeno natural. Un claro ejemplo viene siendo la extinción de los dinosaurios. Y pues la extinción es un término que los biólogos lo ven mucho a diario y pues estos son algunos conceptos que usan ellos cuando hablan de la extinción. El primer concepto es el peligro crítico. En pues los animales se enfrentan a una alta probabilidad de extinción. Eh, Algunas especies vienen siendo los rinocerontes o orangutanes. Este peligro crítico pues es ya cuando rebasa más del 80% de especies no encontradas y pues ya se considera con un riesgo crítico de extinción. El segundo término viene siendo extinción en la naturaleza. Es cuando las especies pues ya no se encuentran en su hábitat natural o hábitat nativo y existen pues únicamente en ambientes cautivos, como lo viene siendo el zoológico. Ahí pues no es su ambiente natural, pero pues los tienen de una manera cautiva. El tercer concepto es, es funcionalmente extinto. Este término pues existen pocos miembros de cierta especie para, para cumplir cierta función en el ecosistema. Nada más es para pues, cumplir esa función que tienen una de estas especies en el ecosistema. El cuarto concepto es las especies extintas redescubiertas. Este término pues se va a ver en las siguientes diapositivas, pero pues en general, en una vista general, pues es cuando se extingue alguna especie y vuelve a emerger vivo. O sea, después de tanto tiempo, pues vuelve a surgir. Muy bien. ¿Qué es lo que causa la extinción? Un poquito para adentrarnos en el tema de las causas y para conocer las causas de la pérdida de biodiversidad es relevante para tener en cuenta el grave problema que suponen y cómo se han acelerado en las últimas décadas. Las causas de la extinción de especies y pérdida de biodiversidad pueden resumirse en los siguientes factores que les voy a estar mencionando a continuación. Los factores de la extinción o las causas que afecta la biodiversidad, una de las más importantes y como es bien sabida, la actividad humana, que es la sobreexplotación del medio natural, lo que estamos muy acostumbrados a hacer y trabajar en la vida diaria, y la pérdida de los hábitats de las especies, que es lo que causamos cuando afectamos el medio natural. Literal, todos los nidos de árboles que caen, el bosque que nos acabamos en un ratito para trabajarlo y demás, pues todos son hábitats. Afecta también el medio ambiente, que es mucho los factores de la extinción, pero pues el medio ambiente también lo afectamos nosotros con la contaminación y demás cosas, pues la basura es lo que afecta al medio ambiente. No sé qué opinan ustedes de los factores de la extinción. Sí, como lo comentas, Joel, pues uno cuando hace las actividades humanas como pues la tala de árboles o construcción en zonas que no se deberían de construir, pues obviamente se acaba con ciertas especies, en este caso pues de plantas, de árboles, y pues los llegamos a extinguir por el hecho de que nada más los cortamos y no nos importa el beneficio que nos cause. Y debido a que cortamos ciertas plantas o ciertos árboles, pues se viene ocasionando un desbalance en el medio ambiente y pues obviamente nos afecta porque pues algunos animales ya no podrán adaptarse al mismo o las plantas también
y pues va a haber un desequilibrio en el medio ambiente. O sea, sí, definitivamente es como lo está mencionando ahorita mi compañera Teresita. Al final de cuentas, el uso que no se controla de estos recursos naturales, pues a fin de cuentas es para necesidades humanas y no estamos viendo las consecuencias de ello. Nosotros seguimos consumiendo de productos naturales, pero no sabemos cómo está la situación en esos bosques o dependiendo de qué recursos, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es considerable como un factor de la extinción por, por el uso desmedido de estos recursos. Muy bien. Seguimos con los factores. Más factores y que no son menos importantes por estar al final. La introducción de especies exóticas e invasoras. Este tipo de cosas o este tipo de acciones, introducir especies invasoras en ambientes incorrectos, afecta por completo en la biodiversidad de los hábitats de otras especies que no tienen por qué estar conviviendo con especies invasoras. En el caso de la presa de la Boca hubo una situación con el pez diablo, me parece, afectó totalmente la biodiversidad de la presa, inclusive se reprodujo de formas críticas y afectó demasiado la biodiversidad en la presa. Otro factor es el efecto del cambio del climático. Volvíamos un poquito con lo de la contaminación y lo que afectábamos nosotros en el ambiente por el tema de la contaminación y los efectos del cambio climático. Aquí nada más para agregar, aquí en Monterrey hay una laguna, la Laguna de Solidaridad. Ahí, bueno, ocurrió que hace poquito vinieron unos biólogos por parte de sustentabilidad ambiental, en el cual ellos pues veían que el agua estaba muy contaminada. Al momento que hicieron investigaciones, pues descubrieron que todo se debía a un erizo de mar. Y es lo que estaba provocando que algunas plantas también fueran afectadas y pues claro, todo el agua donde habían incluso tortugas, patos, pues terminarán enfermos. Entonces, pues definitivamente el introducir una especie, esto es todas las causas o todo lo que puede ocasionar. Y pues Oye, definitivamente, ¿perdón? perdón, no, discúlpame. Que digo que yo, qué curioso que, o sea, introducir un erizo de mar ahí al lago es, o sea, el erizo, que es sorprendente de la forma en la que se adaptó, porque ya ves que, pues es de mar, consumen agua salada y demás, como para que él mismo se adaptara para sobrevivir en el ambiente en el que estaba. Eso me sorprende, digo, no está bien, pero es interesante. Sí, o sea, definitivamente alguien tuvo que haberlo puesto ahí después de unas investigaciones que hicieron, pero ya con el hecho de escuchar erizo de mar, y estamos hablando de una laguna, pues definitivamente, pues ya te das cuenta que va a afectar definitivamente a todo ese lugar. Y como lo dicen, o sea, cuando pues alguien introduce, cuando se hace la introducción de especies exóticas invasoras, pues obviamente hay un desequilibrio en el ecosistema, ya que pues ese ecosistema ya está definido, pues ya tiene cierta especie que se come a esta otra especie, y pues obviamente si introduces alguna especie pues extraña, pues obviamente va a empezar, no sé, a comerse todo o no, a ocasionar que las especies que ya estaban ahí no se alimenten debido a que se va a comer, pues de lo que se alimentaba. O sea, va a haber un desequilibrio total. Bueno, continuamos con lo que viene siendo, ¿cuándo es que se le considera una especie extinta? Esta es una pregunta que creo que muchos nos hemos hecho, pero pues, la extinción se consideraría extinta, pues hay cierto mito que dice que es la regla de los 50 años. Este es cuando pues una especie o ya sea animal o planta, pues no se ha visto en ese tiempo y pues debido a que no se ha visto en ese tiempo por investigadores o científicos, pues esa especie se considera que ya está extinta, pero pues relativamente no hay un margen de tiempo en el que se pueda decir que, o sea, no hay un margen de tiempo concreto para saber si para considerar a una especie extinta.
Eh, También pues se observa que si hay una reducción del 70% en los últimos 10 años, se le considera que está en peligro una especie, y si hay más del 90%, pues está en peligro crítico. Era lo que comentaba en un inicio. El peligro crítico pues es ya cuando el más del 90% ya está ya no se encuentra. También se viene manejando pues lo que viene siendo el peligro de extinción. Es cuando la población de individuos entre 250 y 2.500 ejemplares ya no están, o cuando su población disminuye un 70% o 80% en los últimos 10 años. Continuando con el tema que son las consecuencias, ya hablamos un poquito de las causas, esta vez voy a yo adentrarme un poquito al tema de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad. Si nos frenamos, las causas de la pérdida de la biodiversidad tendrían un efecto irreversible y pondrían en peligro la supervivencia del resto de las especies en la Tierra. Lo que había mencionado inclusive antes, o sea, las consecuencias que íbamos a ver a continuación va un poquito de la mano con lo que vimos anteriormente sobre la vida en la biodiversidad. Seguimos con la siguiente diapositiva para ver un poquito sobre las consecuencias. Lógicamente, una consecuencia muy fuerte, extinción de especies. Es literalmente el tema que estamos viendo y lo que nos vamos a enfocar un poquito. La alteración y desnutrición de los ecosistemas hace que muchas especies estén en peligro de extinción, como había mencionado el término hace rato Teresita. La aparición y extensión de las plagas. Yo había mencionado también con este tema las plagas. Hay mucha plaga, inclusive lo que había visto yo, lo que les había mencionado en la presa de la Boca, eso es una plaga literal. Aunque sea una especie ahí, se convirtió en plaga. Y lo había mencionado también en el tema en París, Francia, que ahí la plaga de ratas es inmensa. O sea, donde vayas vas a ver una rata, no hay forma de esconderlas. No, o sea, eso es, aunque sea primer mundo, ahí hay. Amenaza la supervivencia del ser humano. La desaparición de la biodiversidad tiene una consecuencia directa en la vida del ser humano, ya que pone en peligro su alimentación, salud y bienestar. Esto se refiere un poquito a que si hay, o sea, que todo esto, la desaparición de la biodiversidad afecta por completo a nuestra vida porque qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, o sea, a eso un poquito se refiere. Entonces, pues sí, seguimos con la siguiente diapositiva para seguir viendo un poquito más consecuencias. Nada más para agregar un punto, hablando de la aparición de plagas, eso ocurre más que nada, bueno, donde yo lo he visto, después de lo que investigué, sucede más en cultivos grandes, de que estás haciendo un cultivo de tomates o algo así, afectas todo el cultivo con esas plagas. Entonces, pues sí, definitivamente es una de las consecuencias de que ocurra. Sí. Yo lo diría como a mis alumnos, les mencionaría un ejemplo con la película o la nueva que salió de Jurassic World, no sé si la vieron, que hay también mucha plaga de insectos en los embrios de ahí, pero bueno, no spoilers. Conseguimos con las consecuencias, aumento de las emisiones del CO2. La biodiversidad del planeta juega con papel muy importante para el equilibrio de los ecosistemas terrestres y acuáticos, pero también para el aire y la atmósfera. Ese es un tema muy importante. El aumento de las emisiones de CO2 es una consecuencia muy de ver. La pérdida del patrimonio genético, bueno, nos puede ayudar a comprender mejor la naturaleza de ese tema. Y uno muy importante ahorita, que es una consecuencia actual, que lo estamos viviendo en este momento, la sequía. La sequía, pues la pérdida de bosques tiene, como en otras palabras, la consecuencia de que los árboles no pueden filtrar agua. O sea, no pueden filtrar agua a los acuíferos y reduce un montón el agua para el consumo humano, creando zonas cada vez más áridas y debido a la erosión del suelo. Eso es la explicación que da un poquito de lo que es la sequía
pero bueno, nosotros tenemos otros puntos de vista en cuanto a la sequía que estamos viviendo en este momento, porque pues que esto, que si el otro, que si el gobierno, independientemente estamos en una sequía que nos está afectando a todos y eso es una consecuencia de lo que hemos estado haciendo también nosotros. Digo, no es echarle la culpa solo al gobierno, ¿me explico? Sí, exacto. Pues la sequía es, como tú lo comentas, es algo que estamos viviendo hoy en día, aquí en Nuevo León. Y pues siento que en cierto punto, si obviamente si continuamos así, sin agua y todo eso, creo que en unos años se podrá ver alguna extinción de algunas especies, ya sea de animales o plantas, por lo mismo de esta sequía. Así es. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Ok, ya vimos qué es la extinción, hablamos sobre las causas, las consecuencias y cuánto tiempo tiene que pasar para considerarse que esa especie es extinta. Bueno, ahora, ¿qué sucede o qué pasa si un organismo se considera extinto y aparece después de cierto tiempo? Para explicar esto me voy a basar en una planta tropical que fue descubierta que se llama Gasteranthus extinctus. Esa planta, como ya mencioné, es una planta tropical que ya se consideraba, ella ya estaba considerada extinta, pero después de 40 años aparece. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, fue encontrada en la cordillera de Centinela, al oeste del Ecuador, en un paraje con abundantes especies raras. En el momento de descubrirla, pues se encontraron otras diversas especies. ¿Continuamos? Ok, aquí está una nota de la noticia en donde es muy reciente. Si se fijan en la fecha, es muy reciente esto. Esta especie pues recibió ese apodo porque pues se encontró en los 2000. Los científicos esperaban que se extinguiera. ¿Qué ocurre? Que pues la encuentran después de que se juntaron grupos de científicos, se dividieron en tres y fue donde realizaron esta búsqueda sobre esta planta gracias a una nota de que pues, se creyó que la llegaron a ver. Siguiente. Ahora, ¿cuál fue la importancia de esta planta? ¿Por qué se llegó a investigar? ¿Cuál fue el fin de ella? Bueno, aquí fue que hubo una pérdida de biodiversidad en el área del hábitat donde ella estaba. ¿Qué fue lo que ocurrió al momento de que quisieron investigarla? Les comento, se hicieron estos tres grupos y no fue tan difícil en esa área de la Centinela encontrar esta planta. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos científicos? Primeramente, ok, ya la encontré, ya la descubrí, redescubrí. ¿Qué va a ocurrir? La preservación de esta planta. Saber cuáles son las causas de que esté ahí, cuáles son las consecuencias de que esté en ese lugar, si no afecta a algunas plantas o animales. Y pues claro, después de que encontraron esta planta, también saber sobre las demás, sobre estas abundantes especies raras. Continuamos. Ok, ya nada más por último, para agregar, los científicos estaban muy felices al encontrar esa planta, pero cabe recalcar en conclusión, encuentro una especie, sea animal, planta, cualquier organismo, es una investigación extensa del por qué, cómo sucedió y qué es lo que va a ocurrir con esta especie. Más que nada también para su preservación. Si ya ya estuvo en peligro de extinción, se consideraba extinta, bueno, ahora es el preservarla. Entonces, no sé qué opinan respecto a esto, qué ocurrió, porque sí hay muchos organismos que ya son considerados que pasa que se extinguen y los vuelven a encontrar después de cierto tiempo. Y después de encontrarlos, los vuelven a extinguir. Eso pasa mucho. Digo, pero al Sí, final, como se decías tú ahorita, supone. o sea, encontramos una planta, ok, ahora cuídala, porque, o sea, de por sí son poquitas, de por sí es difícil mantenerlo, y luego corremos el riesgo de que también se vuelva a extinguir. Sí, se supone que por algo, bueno, tanto científicos y biólogos, según en esta nota y todo lo que investigué sobre esta planta, es que lo que buscan es la preservación. Y así como esta, hay muchos animales y plantas que también, una vez que las descubren, buscan la preservación de esta especie
ya sea con leyes, acuerdos que la ayuden a que siga estando aquí, pues evitar la extinción nuevamente. Bueno, esto ya sería todo de nuestra parte acerca de la extinción de las especies. Muy bien, pues excelente, quedó muy bien. Muchísimas gracias por escucharme y por escuchar al equipo. Buenas tardes y buenos días.